por todas las bondades de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Dios les bendiga, amados hermanos. Tengo la oportunidad que el Señor me da de estar una vez más con ustedes para llevar este tema que se titula La asistencia. Y usted dirá que tiene que ver la asistencia. Bien, hemos observado que con el COVID pasado muchos miembros de las iglesias dejaron de asistir. Algunos quizás que de por sí no asistían, pero con esto de la pandemia pues cayó como agua del cielo para no seguir yendo a la iglesia. Pero aquellos hermanos que realmente asistían constantemente a la iglesia y que no pueden estar sin ir a alabar al Señor y a cumplir con sus deberes, extrañan mucho que las iglesias sigan todavía careciendo de esa asistencia o cerradas. Hoy en día hemos visto que en el caso personal, en la congregación que yo pastoreo, todavía no nos recuperamos. Tenemos un 75-80% de asistencia, gracias a Dios, pero todavía hacen falta algunos de que pues sirvió como un pretexto. Voy a leer con ustedes en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, que dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy en día hemos visto que los tiempos han cambiado, las pestes, las señales que en la Biblia hay, todo lo que está profetizado en cuanto a lo porvenir de nuestros tiempos y los cumplimientos de la palabra de Dios se están dando. Pero dice, no dejando de congregarnos, cuanto más veáis que el día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor, el arrebatamiento del Señor. Hoy 14 de agosto
quiero hacerles llegar a la iglesia a Cristo, el Divino Redentor sobre todo, y a aquellos que nos honran y que se ocupan para podernos ver a través de este video. Bien, quisiera hablar un poquito acerca de la importancia y las bendiciones, los beneficios que traen el asistir a la iglesia. La asistencia normalmente habla ya en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, es un mandato divino. Para empezar, es un mandato divino que nosotros tenemos que obedecer. Y sobre todo en el Antiguo Testamento, puesto que había que ir al templo siempre. Y dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogió de entre todos o entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ese lugar que nosotros buscamos, elegimos. Hay algunas organizaciones que dicen, bueno, no necesitamos de templo porque vamos a ir de casa en casa. Bien, respetamos eso, pero eso lo tomamos nosotros para ir a evangelizar o hacer cultos de hogares o alguna acción de gracias. Pero debe de existir un lugar donde el pueblo del Señor siempre tienda a reunirse. ¿Por qué digo esto? Porque todo es así. Por ejemplo, los trabajadores tienen un lugar donde reunirse, una empresa, por ejemplo, los autobuses donde se forma una terminal donde la gente llega porque ahí va a tomar el vehículo, o en la casa, un comedor donde se reúne la familia a comer. Tenemos un lugar apropiado, una recámara, por ejemplo, tenemos un lugar apropiado, y la iglesia debe de tener un lugar apropiado donde se alabe el nombre del Señor. Y usted dirá, bueno, es que Dios está en todas partes y lo podemos alabar aquí y allá. Alguien me dijo un día, es que yo oro y ayuno en mi casa y con eso me basta, no tengo necesidad de ir a la iglesia. Bien, hay muchas cosas que se puede perder al no asistir a la iglesia, independientemente de ir a cumplir o de ir a hacer algún trabajo en la iglesia, pues se pierde en la convivencia, se pierde en escuchar la palabra de Dios. Y alguien dirá, bueno, yo lo escucho en internet, y hay tantos medios donde podemos escuchar palabra de Dios, no tenemos necesidad de ir. Bien, quiero decirles que nosotros como pueblo de Dios tenemos que reunirnos. Tenemos que estar siempre en un lugar apropiado donde se predica la palabra, donde se honre la palabra. Así que aquí vemos como en Deuteronomio capítulo 16, verso 16 se repite lo mismo. Dios mandó para que el pueblo se reúna, tenga un lugar donde reunirse para alabar al Señor. También quiero decirles que son bendiciones provenidas en el pueblo del Señor cuando nosotros vamos a la casa del Señor. El salmista lo decía, por ejemplo, en el Salmos 84:4 y el Salmo 122:4. Quiero leer solamente el Salmos 84:4. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La palabra perpetua es para siempre. No tiene nada que cambiar, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Aquí dice, es para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, ¿no? Bienaventurados, esa palabra bienaventurado es bendito, bendito, bendito. Los que habitan en tu casa. Los que habitan es los que llegan, los que moran, los que se reúnen. Y entonces en tu casa, ¿cuál casa? El templo, el lugar donde nos reunimos, en el lugar donde estamos para reunirnos y alabar el bendito nombre del Señor. No basta, amigo, hermano, que por cualquier pretexto tú ya no vas a la iglesia, si no es por tu hijo, por tu mamá, por tu abuelita, por quien sea. Pero quiero decirte que hay familias donde se tienen que turnar, pero no tienen que dejar de ir y asistir a la casa del Señor, allá donde se reúne uno. Mire, si usted va a comer fuera de su casa, ¿a dónde tiene que buscar comida? Pues en un restaurante. ¿Por qué en un restaurante? Porque pues es allá donde se vende la comida, es allá donde encontramos que
comer para alimentar el cuerpo. Bueno, en la casa del Señor, en la iglesia, en el templo o en el tabernáculo, como usted le quiera llamar, es donde nos reunimos para escuchar la palabra del Señor. Es por eso que es muy importante y es indispensable reunirnos en la casa del Señor. También quiero decirles que la casa del Señor es un refugio en los tiempos de dificultades. Es un lugar donde llegamos a llorar y a platicar con el Señor, y donde vamos a buscar consuelo por alguna u otra razón. Dice Isaías 37:1: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. ¿A qué fue a la casa de Jehová? Pues a buscar un refugio, a buscar consolación. Hermanos pastores, hemos experimentado que en la iglesia, como pastores, siempre le predicamos a la iglesia temas diversos, pero no dejemos de predicar siempre y aplicar siempre en el mensaje, hacer un llamado de la gente que está necesitada, de la gente que tiene problemas, de la gente que tiene alguna necesidad, y entonces llega a buscar un consuelo y de repente se encuentra con pasajes o con mensajes que no edifican su vida. Es muy importante entonces, amados hermanos, que la casa del Señor lo tomemos como un lugar como el profeta, teniendo problemas con el rey Senaquerib, tuvo problemas para ver el pueblo donde estaba siendo conquistado, donde estaba siendo torturado, perseguido. Bueno, él al ver los problemas, él fue allá a la casa de Dios para platicar con Dios. Y yo lo he hecho. Cuando la pandemia, yo y mi esposa nos íbamos a la iglesia, y llorábamos en el altar y veíamos pues el problema, la necesidad del pueblo. Entonces, ir a la casa del Señor no es ir por ir, es buscar una intimidad con el Señor y estar ahí, y llegamos a buscar un consuelo. Vea lo que dice Lucas capítulo 2, verso 36. ¿No? Ahí llegamos a encontrar un consuelo, sobre todo aquellos que no tenemos ya las fuerzas físicas en nuestra vejez, cuando ya no tenemos un pariente, un nieto, un hijo, una hija, una nuera, un yerno que nos pueda cobijar. He encontrado viejos, también yo viejo, como dijo Pablo, que a veces queremos la protección, el consuelo de un hijo, de una hija, porque ya nos falta las fuerzas para trabajar o para levantarnos, para hacer el aseo personal u otras cosas que realmente uno como viejo ya no puede hacer. Entonces es aquí donde podemos encontrar un ejemplo. Lucas 2:36, estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Imagínense, se había quedado, y el verso 37 dice, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. No estaba ahí así porque sí. Ella servía, ella hacía el aseo del templo, ella de alguna manera estaba allí para cuidar el templo, pero oraba y ayunaba. Entonces, hoy en día encontramos refugios para los ancianos, ¿no? La casa del abuelo, por ejemplo, donde muchos padres, abuelos ya viejos, llegan a ese asilo. Y qué terrible es que nos dejen al amparo de otras personas que no saben ni quién somos, porque hay hijos tan ingratos que abandonan a su padre, y eso va para aquellos, aunque no es el tema. Hay hijos que hoy que ya no necesitan de su padre o de su madre, y desafortunadamente hay padres, hay abuelos que hacen muy mal en darle la herencia a los hijos antes de que se mueran. Yo he dicho que muchos hijos, una vez que ya tienen la herencia, dejan de visitar a papá, a mamá o a los abuelos. Ya no les importa, ya no les interesa.
Imagínense esos pobres viejos buscando protección y ayuda de otras personas o de un centro de benevolencia del gobierno. Yo pienso que está muy mal. Yo te pido tú como hijo, como hija, como suegro, o como nieto, o como nuera, o como yerno, o lo que seas, tienes un padre, un abuelo, alguien quien cuidar, protégelo, dale un techo, dale una cama, dale alimento, si es posible, llévalo al baño, aséalo, hazle aseo personal, quiérelo, aunque no haya sido el que te cuidó cuando eras un pequeño, pero es una obra que tenemos que hacer. Y quiero decirte que estos hombres, en el caso de esta mujer Ana, imagínense, se quedó viuda de 15 años de haberse casado, ya llevaba 80 y tantos años de viuda y sirviendo en la casa del Señor día y noche. Ahí le dieron protección los sacerdotes, los levitas, y le dieron un lugar. Hoy en día en la casa tenemos una habitación siempre para aquellas personas que lo necesitan. En el templo estamos en un proyecto para hacer alguna casa de protección de aquellas personas que realmente no tienen dónde vivir, y acobijarlos y cuidarlos. Pero sabe, esto es costoso y tiene un precio, pero la casa del Señor es para que ahí también vayamos a desahogarnos, a platicar con el Señor. Esta palabra la encontramos como un ejemplo en el caso de Cristo. En Lucas capítulo 4, verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Qué bonito es cuando la iglesia participa. Fíjese que en los servicios que hacemos en la iglesia, en algunos de ellos, como en el caso de entre semana, hacemos concursos, preguntas, esgrimas, alguna actividad para motivar a la congregación y participamos, leemos la Biblia, decimos salmos de memoria, textos memorizados, concursos, donde aprendemos no solo a leer la Biblia, sino a estudiar la Biblia. Jesús vacía y cada vez como de costumbre, todos los días. ¿Sabe usted que no solamente los sábados como esa religión que nada más guardan el sábado? No, es todos los días. También los sábados lo hacían, pero es que, ¿se acuerdan ustedes de los apóstoles, ¿no? Cuando llegaron al templo y encontraron a un paralítico en la puerta la Hermosa, así se llama la puerta, no el templo, la puerta la Hermosa, y ahí estaba un paralítico, y cuando llegaron los apóstoles, dice, a la hora de la oración, como acostumbraban todos los días. Hoy en día, cuando se hacen 3, 4 cultos en la semana, qué pesado para algunos hermanos. Ay, no, va a haber culto toda la semana. Y cuando celebramos la semana de consagración, por ejemplo, que hacemos culto de domingo a domingo y tocamos un tema especial para toda la semana, ay, se rascan la cabeza algunos, ay, no, va a haber culto toda la semana, como que si fuera una carga, un martirio, o como que si fuera un castigo. Y muchos así han tomado ir a la iglesia, ay, no, va a haber culto otra vez. Y pastor, ¿y cuántos cultos va a haber el domingo? Pues va a haber 2. Ay, no. Y cuando se les dice, pues vamos a tener solo un culto, ah, qué bueno, pastor. Oiga, como que si fuera un lugar de martirio la iglesia. No, hermanos. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón, aquellos que son salvos, aquellos que son agradecidos con Dios, aquellos que viven, pues, conscientes de que dependemos de Dios, su alma, su espíritu, todos los días les exige ir a Dios, a la iglesia, y cuando no hay culto, ay, qué triste, no hay culto, se ve una soledad ahí, pero ¿sabe qué? Hay muchos que lo contrario, mejor si no hay culto todos los días, mejor si el pastor se enferma, mejor si ocurre otra pandemia, ¿no? Que ya sea el COVID-20 o el COVID-30, no sé, y empiecen otra vez la suspensión y cierren los templos. No. Hoy en día, quiero invitar a la iglesia, aquellos que dejaron de ir a la iglesia, regresen a su iglesia, dejen de andar caminando como judíos errantes, ¿no? Vaya a su iglesia,
Congréguese, trabaje, métase, cumpla con el Señor. Jesús, como de costumbre, iba a leer la palabra, estudiar la palabra. A eso vamos a la iglesia. Entonces tenemos que estar siempre pendientes para buscar la presencia del Señor. Hermanos, el ejemplo de los apóstoles lo encontramos ahí en Lucas capítulo 24, versos 52 y versos 53 y bueno, voy a ir a otra cita por ahí, pero por ejemplo dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Siempre. Ellos siempre estaban alabando, el ejemplo de los apóstoles. Todo el tiempo. Trabajaban, evangelizaban, hacían la obra, pero, ¿saben? Todo el tiempo. Yo el día que no hay culto, me voy a una misión. Por ejemplo, el día lunes lo agarro para visitar o para hacer algunas labores personales. El martes me voy a la iglesia. El miércoles me voy a la misión. El miércoles voy a la misión. El jueves también me voy a la misión, a otra misión. El viernes me voy a orar al ranchito. Regreso el sábado y estoy con los jóvenes. Y si hay alguna actividad extra, una junta de gobierno, o un retiro, o una vigilia, o una salida con algún departamento de la iglesia, alguna sociedad de la iglesia, la cosa es que debo de estar ocupada toda la semana. Pero hay quienes, ojalá que no haya culto, ojalá que se suspenda. Qué triste. Lamento por esa gente que no le gusta ir a la iglesia y que buscan excusa. Un día encontré a un joven, le digo: ¿por qué no fuiste a la iglesia tal día? Ay, pastor, mira que se enfermó mi sobrinito. ¿Cómo? Sí, por eso mi hermano no fue, porque se enfermó su hijo. Mi cuñada, pues estaba cuidando. ¿Y tu papá y tu mamá qué hicieron? No, también ahí quedaron apoyándolos, acompañándolos para ver qué necesitaban. Y tú y tus hermanos, pues también ahí nos quedaron a acompañar a papá y a mamá, solo porque le dio una calenturita al niño. Es un pretexto. En vez de que lo llevaran a la iglesia y decir: vamos a orar para que el niño sane, y vamos a llevar a la iglesia para que allá los hermanos, el pastor, todos oremos para que el niño sane. ¿Sabe qué? El niño al rato estaba bueno y sano, pero buscaron un pretexto para no ir. O si no, porque no cooperan, o porque no dan, porque no cumplen. Buscan mil pretextos. La palabra del Señor nos habla claramente, y ahí en el capítulo 7, de Juan 7:14, Hechos 2:46, 3:1, vemos cómo la iglesia siempre se congregaba. Me queda poco tiempo para leer esos pasajes y explicárselo. Pero la iglesia primitiva, aun cuando los corrían, los perseguían, ellos no dejaban de congregarse. Tenían que huir a veces de la ciudad e irse a otros lados, pero no dejaban de congregarse. Yo quisiera pedirles a ustedes con todo mi corazón, de veras, que traten de buscar a Dios con todas sus fuerzas, cuantas veces puedan ir. Vayan, acérquense al Señor, busquen a Dios. Quiero concluir con lo siguiente. Miren ustedes, asistir al culto, por ejemplo, Mateo 12:9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿Quién? ¿Quiénes? Vea quiénes. Jesús, los apóstoles, la iglesia, los que iban predicando, Pablo, Pedro, Juan, y aunque nada más se menciona uno, pero vean que eso es lo que hacían todos ellos. En Marcos 1:21 dice: y entraron en Capernaum, y luego dice: y los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba. Jesús, Pablo, los apóstoles, todos ellos. Y es un pasaje que estoy dando como un ejemplo solamente. Hechos capítulo 13, verso 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia,
entraron en las sinagogas un día de reposo y se sentaron allí para escuchar la palabra, no necesariamente para ir a predicar. Yo donde quiera que he ido, siempre busco un templo, una iglesia. Les voy a contar algo que ni debía de decirlo, y lo lamento, de una pastora en cierto lugar. El pastor, yo fui a esa iglesia y ahí estaba también esa pastora conocida, y el pastor de esa iglesia le dijo: hermana, quiero que nos predique la palabra hoy. Dice: lo siento mucho, pastor, no vengo aquí a predicar, estoy de vacaciones, vengo a escuchar la palabra. Ay, yo me quedé así, me mordí los dientes y hasta la lengua, lo que estaba diciendo. Luego me dice: hermano Pablito, ¿y usted puede predicarlo? Con mucho gusto. Yo, si vengo cansado, vengo de trabajar, vengo a escuchar la palabra, pero esto me alivia, esto me alegra, esto me quita el cansancio. Y oigan, hermanos, nosotros estamos todo el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Así que yo quisiera decirles que lo que dice una vez más Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, yo diría por maña, sino, dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero concluir con esto. Hoy en día los tiempos son muy difíciles. Y voy a decir por qué. Porque hay mucho entretenimiento. En aquel tiempo no había celular, no había internet. En mi pueblo no había ni luz siquiera. Así que a las 7, 8 de la noche todo el mundo estaba durmiendo. Pero ¿sabe qué hacíamos en las tardes? Ir a jugar voleibol, ir a jugar básquetbol. Íbamos de pesca en las tardes. Pero hoy en día los jóvenes están pegados en el celular como que si tuviera imán, y no se pueden despegar del celular. Tengan cuidado, muchachos. En vez de ir a la iglesia, se van a jugar béisbol, básquetbol, fútbol, o en vez de ir al culto de la noche se van a la disco o se van de pachanga. Hay familias que se van de vacaciones aunque hay un evento en la iglesia. Algunos por alguna razón tienen sus motivos, es la única oportunidad que tienen, lo entendemos, pero hay quienes buscan forma de salir o de comprometerse para no ir a la iglesia. Hay papás que mandan a sus hijos a la iglesia, pero ellos no van. O viceversa, padres alcahuetes que no tienen autoridad en su casa, se van ellos y ahí dejan los muchachitos, los niños, los jóvenes en su casa y haciendo desastres. Padre de familia, madre de familia, usted debe ir en punta. Lleve a sus hijos, échelos por delante, vayan a la iglesia, no se queden desvelados ahí por ver televisión y se queden sin escuela dominical. Normalmente en mi iglesia la escuela dominical empieza a las 10 de la mañana y terminamos 2 cultos seguidos con un intermedio de 12 a 1 a las 3:30 de la tarde. Y a mí me da mucho gozo, me da gusto ver las familias que llegan con sus hijos, el papá, la mamá, los hijos, el yerno, la nuera, los nietos. Qué bonito que toda la familia vamos a la iglesia. Pero qué triste es verlos, los padres se van solitos, abuelos que van solitos sin hijos y sin nietos. O viceversa, los pobres muchachos llegan solitos a la iglesia y los padres se quedan allá en casa. Qué triste es saber que familias enteras se quedan en casa y no encaminan a su familia en el camino correcto de buscar la presencia de Dios, alabar a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, alabando al Señor en la casa del Señor. Los invito pues, que se salgan de su guarida, salgan de su cueva, déjenla ahí. Vayan a la iglesia, papá, mamá, abuelito, abuelita, todo mundo a la iglesia. Vamos, sobre todo los días domingos, vamos a la escuela dominical.
vamos al culto evangelístico, nos involucremos en los ministerios. Hay tanto que hacer en la casa del Señor, y si no lo hacen, prepare un canto y pida participar y vaya a cantar su especial ahí para glorificar al Señor. Apréndase un salmos, unos textos, pida al pastor, a los directores de alabanza que le den oportunidad de pasar a recitar su texto, dar un testimonio, decir: Cristo me ha bendecido esta semana, Dios me ha bendecido, vengo con mi familia a alabar y a glorificar su santísimo nombre. Están invitados a la iglesia, vamos a la iglesia. Usted que se ha quedado, ya no se quede más. Lleve a su abuelita, a su abuelito, su papá, su mamá, aunque sea en una mancerina, llévelo, pero llévelo. Vamos al culto. Padre que estás en el reino de los cielos, te pido por esta congregación y te pido por aquellos que nos escuchan, Señor, que no han ido a la iglesia, que han faltado a los cultos, que se olviden de la pandemia, con pandemia y sin pandemia. Hay que ir a la casa del Señor. Vamos a glorificar tu nombre, vamos a alabar tu nombre. En la casa de oración se siente gozo. Vamos a alabar tu nombre con la congregación, con los hermanos. Vamos a hacer un lado los chismes, los argüendes y aquellos que solamente se andan fijando en lo malo, pero no se fijan en lo bueno. Nosotros vamos por lo bueno, desechemos lo malo. Vamos a alabar tu nombre, Señor, que se llenen nuestros labios de alabanza, de gloria, de bendición, no de maldición y de chismes. Vamos a alabar el nombre de Jesús. Vamos a ver lo bueno, lo positivo, no lo negativo. Vamos a ver lo que nos beneficia, lo que nos ayuda. La palabra del Señor dice: retener lo bueno y desechar lo malo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Esperamos vernos la próxima semana, si el Señor lo permite. Hasta pronto. Punzantes los abrojos del camino, nos vienen fe y gozo a confirmar, y enseñan de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar si en sendas escarpadas si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas
coronas te da espinas, el Señor en rosas todas